Bienvenidos a Cuarto Intermedio, bienvenidos al programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás? Gonzalo. Bienvenidos a todos los amigos, Gonzalo, como siempre por la señal de Somos Salta y Somos Jujuy. Así es, listos para empezar un nuevo programa, Roque. Y ayer jueves, nueva jura de nobles colegas que se suman al foro. La verdad que es un momento de celebración, ¿no? Así es, Gonzalo, esta vez fue presencial y también nos estuvo acompañando en la jura el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, quien también es matriculado del colegio. Si te parece, mientras compartimos las imágenes, también compartimos con los estudiantes lo que fue el discurso acá en nuestra casa, en la sede del Colegio de Abogados. La presencia de nuestro señor gobernador, quien fuese matriculado de esta institución, y viene a acompañar a cada uno de ustedes para emprender con lo que seguramente va a ser una carrera exitosa. Le deseamos al señor gobernador como colega y sobre todo como destacado dirigente de nuestra provincia, toda la valentía y coraje en cada una de las decisiones que toma para sacar adelante a Salta, a nuestra querida Salta. Así que bienvenido, señor gobernador, este es el aplauso de la matrícula para jura usted, por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar bien y correctamente su profesión de abogado en el foro de la provincia de Salta, obedeciendo la Constitución y las leyes de la nación y de la provincia, así como los dictados de la ética profesional, y si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanda. Desearles el mayor de los éxitos, que Dios bendiga a cada una de sus acciones, de sus escritos, de sus defensas, y seamos justos por sobre todas las cosas, que para eso estamos aquí. Agradecerle las palabras al doctor, porque hoy más que nunca necesitamos de todo y cada uno de nosotros, cada uno desde el ámbito y desde la responsabilidad que tenga, para que podamos trabajar juntos por una sociedad mejor y más justa y sobre todo más solidaria. Desearle éxito a todos y cada uno, felicitar a los familiares que día acompañan a sus hijos, a sus hijas, por el orgullo de poder haber logrado este sueño que tenemos todos los padres de que nuestros hijos estudien, se reciban y sean algo y alguien en la vida. Gracias a todos, a este colegio, a este querido Colegio de Abogados. Gracias a todos los dirigentes que aquí llevan adelante y felicitarlos porque veo que día a día van creciendo con sacrificio, con trabajo, con responsabilidad. Antes no teníamos estas instalaciones y esto tiene que ver con el progreso, tiene que ver con el trabajo y tiene que ver sobre todas las cosas con querer brindarles a todos y cada uno de ustedes un mejor lugar para donde puedan trabajar. Felicitarlos a todos. Gracias de corazón por permitirme decirles estas palabras. Y ya saben que acá hay un gobernador que gobierna para todos, con errores, muchísimos errores. Hoy día decía, recién venía de estar en una reunión con los gremialistas de la CGT y de las 62 organizaciones que le decía qué lindo sería ver políticos que se van o
los que están en cada una de sus funciones, que reconocen errores, que no todo lo que hacen está bien, que nos equivocamos todos los días. Somos seres humanos y nos equivocamos y tenemos que aprender a reconocer esas cosas. Lamentablemente no he visto nunca autocríticas en gestiones que se van y en gestiones que vienen. Todo es imperfecto, todo está bien y el país no está bien. Y esto tiene que ver con que la soberbia nos invade y muchas veces reconocer errores no significa debilidad, sino por sobre todas las cosas con humildad y grandeza para que podamos trabajar juntos, escuchar las críticas de aquellos que nos critican constructivamente y aprender de ellos. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día por sobre todas las cosas, pero por sobre todas las cosas una feliz carrera, donde puedan impartir justicia, que es lo que la gente espera de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue la jura del Colegio de Abogados Roque. Vamos de lleno a nuestro programa. Esta semana se celebró el Día Internacional del Consumidor. Así es, Gonzalo, y en nuestro espacio los conmemoramos con 2 entrevistas. Nos vamos a Rosario, la provincia de Santa Fe, también a Córdoba, provincia de Córdoba, para hablar con 2 destacados juristas, jóvenes juristas, pero muy destacados realmente, sobre 2 temas muy importantes, uno vinculados a los planes de ahorro, va a estar el doctor Arias, sí, y el doctor Vergara de Córdoba nos va a hablar respecto a la famosa ley de alquileres y toda la narrativa vinculada a esta temática tan importante para todos los argentinos. Así es, y que vamos a desarrollar en 2 programas, porque vamos a tratar este tema también con otro profesional en el próximo programa, Roque. ¿Sabes por qué es el Día Internacional del Consumidor, los derechos de los consumidores? Contanos, Roque. Porque hace más de 50 años el presidente Kennedy, el presidente de Estados Unidos, en uno de sus discursos habló sobre la importancia de los consumidores en cuanto a la economía de un país. Así que nada más y nada menos, bueno, a partir de ahí, en 1983, las Naciones Unidas decidieron conmemorar este día en todo el mundo lo que es los derechos de los consumidores. Así es, Roque. Bueno, una noticia realmente que ha alegrado a todo el país fue que apareció sana y salva la niña Maya, ¿verdad? De 7 años, que tuvo casi más de 3 días secuestrada y demás. Estamos viendo las investigaciones, cómo se van desarrollando, Gonzalo, pero bueno, también un poco, siempre que vemos noticias nacionales, nos preguntamos qué es lo que sucede en Salta, o cuál es la realidad de la situación de la gente que está en calle. Así es. Recordemos que la familia de Maya está en situación de calle, y la pregunta es, ¿qué pasa en Salta, digamos? En Salta también tenemos el problema de muchas personas que están en situación de calle. En una entrevista a Mirta Lapad, asesora general de Incapaces, ella manifestó: en Salta no tenemos registro, no sabemos, no hay información, no sabemos dónde estamos parados y por lo tanto no se pueden proyectar políticas públicas. Hay que decir que sí hay registros, sí hay estudios científicos que se han hecho. En el año 2017, Revelares, que es un consorcio de distintas organizaciones sociales, hicieron el primer censo en Salta para conocer la realidad de las personas en situación de calle. Ese censo estuvo dirigido por una antropóloga, así que vamos a acercar ese estudio al Ministerio Público Pupilar, porque yo creo que, digamos, ese es el ámbito donde a partir de esos estudios, que seguramente se deben complementar y actualizar para empezar a trabajar en políticas públicas, ¿no? Así es, Gonzalo. Y este 20 de marzo, Gonzalo, también invitamos a todas las personas que nos están viendo, porque podrán concurrir a Lucina del Arte, ¿no es cierto?, un nuevo espacio cultural de Salta, en el cual una colega, una abogada, la doctora Lucía Brandán, va a estar presentando una exposición de más de 20 cuadros, más de 20 obras, titulado, bueno, la obra Trauma. Estamos viendo ahora imágenes, algunas de estas obras. La muestra consta, como decíamos, más de 21 obras, y si bien son todas diferentes, al mismo tiempo se recorren juntas y el camino de sanación espiritual y de la construcción del amor propio, dispuesta de forma intencionada y estratégica, configurando una instalación y puesta en escena que impregnará la sala con una magia única. La entrada son útiles que se van a donar a una asociación sin fines de lucro para los chicos que están comenzando las clases o que están iniciando sus primeros pasos en los colegios, en las escuelas, así que realmente la invitación está hecha para este fin de semana. Imperdible la muestra. Así es, y saludamos desde acá a nuestra colega Lucía Brandán, la artista a cargo de esta muestra, así que felicitaciones realmente. Y como siempre decimos, Gonzalo, de nuestro programa, si los televidentes que están viendo, familiares o amigos que nos siguen,
todas las semanas. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algún contratito, alguna carta de documentos que les llegó? Sí. ¿No es cierto? ¿Alguna deuda que le están queriendo que cobrar y parece que no es justo o está mal imputada? ¿Qué es lo que tiene que hacer Gonzalo? Siempre, siempre, siempre consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y nos vamos a Rosario, a Santa Fe. Así es, Gonzalo. Vamos a entrevistar a la doctora María Paula Arias. Ella es abogada del Colegio de Rosario de la provincia de Santa Fe. También es docente en la Universidad Nacional de Rosario de la Cátedra de Contratos y Consumidor. Y además también es presidenta del Instituto de los Derechos del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la localidad de Rosario. ¿Cómo estás, María Paula? Muchas gracias por recibirnos. Por favor, un gusto para mí y muchas gracias por la invitación. Un placer de nosotros saber además que forma parte del cuerpo docente que va a estar en estas jornadas que se están organizando desde el Colegio de Abogados de Salta. Y con un tema muy especial, muy actual, muy problemático, que es el tema de los planes de ahorro, ¿no? Sobre todo en estas épocas de emergencia. Sí, bueno, el tema de los planes de ahorro es un tema que ha cruzado, una problemática que ha cruzado todo lo largo de nuestro país, lamentablemente. Es común a la mayoría de los ahorristas que han aumentado desmesuradamente las cuotas y comenzaron pagando sumas completamente inferiores y ahora les ha resultado impagables. Entonces, bueno, hay una serie de acciones judiciales, bastante cantidad de acciones judiciales a lo largo y ancho del país, tendientes a cuestionar la legitimidad de ese tipo de los aumentos que se realizan, como así también de las prácticas de todo el grupo económico de las automotrices, tanto las fabricantes como las concesionarias, como las administradoras, que obviamente lucran con esta situación. Hay muchas cautelares dictadas en todo el país. Entiendo que todavía no hay juicios resueltos en los fondos, los juicios principales, pero bueno, es una preocupación que es común a la gente y genera mucha desesperación, porque justamente si dejan de pagar se les ejecuta la prenda y muchas veces también se ejecutan y se va contra el patrimonio de las garantías. O sea que además de perder el auto, se ejecutan los bienes de quienes salieron garantes de este contrato. Entonces, bueno, es un tema, la verdad, social y que impacta mucho en la gente. Doctora, bueno, uno siempre cuando llega el cliente o cuando escucha el caso, cuando le sucede a familiares o amigos, uno piensa en qué hacer, ¿no es cierto? Pero uno también a veces dice, bueno, a ver, ¿qué no hacer? Y realmente uno lo que ya termina recomendando a clientes y amigos, familiares y a los televidentes es no se metan con estos planes de ahorro. Sí, la verdad que yo no lo recomiendo, genera muchísimos conflictos, en general el consumidor es desoído, es afectado en su dignidad, nadie escucha los reclamos, no solo de los aumentos, sino a veces no les envían las liquidaciones, o no se saben los rubros por los cuales están pagando, o a veces se les genera deudas por errores administrativos y no se solucionan y se cortan los seguros, entonces la gente anda sin seguro y no sabe si contratar un seguro por fuera del plan o qué hacer, o sea, es una desolación que yo veo en la gente que es muy preocupante y la verdad que no se hace frente desde el punto de vista del proveedor
digo proveedor como grupo económico, a esta problemática, ni se le da una respuesta al consumidor en su problema. Pensemos que se trata de un contrato de larga duración, que en general dura 7 años, porque son 84 cuotas, o sea que estamos hablando de un vínculo contractual de larga data, y que tiene que existir determinada cooperación entre las partes, cosa que no existe. Y bueno, mucha gente que jamás tuvo un litigio, ahora se ve obligada a tener que recurrir a un abogado y tener que recurrir a los tribunales para hacer efectivos sus derechos. Además de la obligación de informar, por ejemplo, no se les informa de los rubros, no se les informa, se les malinforma, las publicidades que se vierten son engañosas, en cuanto a que la gente muchas veces no sabe que está suscribiendo un plan de ahorro, se piensan que compran un autocrédito, y el plan de ahorro es una estructura compleja que tiene sus particularidades, en donde hay un grupo de ahorristas, por lo menos en la concepción ideal de lo que sería el plan de ahorro, hay un grupo de ahorristas que son 168, que justamente es el doble de la cantidad de cuotas, porque se adjudican un auto por mes por licitación y otro auto por sorteo, en el contexto ideal del plan de ahorro. Bueno, la gente no es consciente del tipo de contrato que suscribe. Yo hablo en la generalidad de los casos, en la experiencia que tengo como abogada y de la gente que me viene a consultar en el estudio. Y se replica en todos los lugares a lo ancho del país, ¿verdad? En todas las concesionarias donde se comercializan estos planes de ahorro. Y muchas veces atendido por vendedores que también tienen la presión de tener determinadas ventas celebradas para poder continuar con su empleo, ¿verdad? Y se malinforma o se desinforma, se suscriben contratos sin ser leídos y después las sorpresas. ¿Cuál es la respuesta que da el derecho del consumidor frente a esta situación? ¿Cuáles son los argumentos para decir, bueno, este contrato ha sido nulo porque el cliente no ha tenido la debida información? ¿Cuáles son los argumentos centrales que se han tenido en cuenta en las medidas cautelares que se han dictado favorablemente en varios puntos del país? Acá, o sea, no tenemos que hablar de nulidad, porque bueno, esto es una cuestión muy técnica que la voy a mencionar fácilmente. Si nosotros hablamos de nulidad o de resolución del contrato, que es un modo de extinción, tenemos que hablar de que las prestaciones que se hubiesen dado sean reintegradas, restituidas. Y acá la gente, o sea, no quiere restituir el vehículo, quiere que se le cobre un precio razonable, un valor móvil que sea el ajustado al valor del mercado y no por encima de esos valores. Claro. Entonces, bueno, en las cautelares lo que tenemos que tener presente es que no existe la certeza de una sentencia, que esa certeza se obtiene luego de que se produce toda la prueba del pleito. Sí existe determinada verosimilitud en el derecho, que es un término jurídico, pero que no lo puedo sustituir por otro, en donde con determinadas pruebas, ya sea constataciones notariales, en donde nosotros constatamos que se publicitan el vehículo a precios por encima de los que constan en las liquidaciones, o publicidades comerciales en los diarios o en otros medios de comunicación en donde se ponen precios que no coinciden o son inferiores a los que se consignan en las liquidaciones. Con eso generamos una verosimilitud en el derecho, en el juzgador, para que nos dicte las cautelares. Pero acá lo importante es el juicio principal. La cautelar es para desahogar al ahorrista. Doctora, ¿cuándo estamos hablando, bueno, de los derechos del consumidor, dentro de las normas del consumidor, y qué tan cercano estamos? Gonzalo hablaba de las personas que forman parte de distintas cadenas, ¿no es cierto?, en estos planes, llegando hasta los vendedores. ¿Qué tanto cercano estamos de la comisión de delitos penales, de algún tipo específico del Código Penal, por ejemplo, la estafa? Bueno, yo no soy penalista, lo aclaro, soy civilista de pura cepa, así que lo que voy a decir es muy por arriba, porque no es de mi especialidad, pero bueno, eventualmente podría, si se acreditan determinadas pautas que hagan que se configure el tipo penal de defraudación, podría darse. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el funcionamiento del plan de ahorro, si nosotros acreditamos que no funcionan como dicen que funciona, por ejemplo, que por mes se efectúan
el sorteo y la licitación, y eso es absolutamente falso y que en realidad funciona como un modo de ubicar bienes en el mercado en los primeros meses del comienzo del grupo, y ahí algún penalista especialista podría llegar a ver si se configura el delito o la presunta comisión del delito de estafa. Yo no me quiero meter en eso, ya les digo, porque no es mi especialidad, pero estamos en el fino límite. En el fino límite. Sí. Porque vemos, al menos acá en Salta, se ve que las empresas y los empleados, los gerentes de estas empresas, no se ven muy preocupados a la hora de tener una citación, por ejemplo, en la Secretaría de Defensa del Consumidor o alguna acción de consumo en los estrados judiciales. Se lo ve bastante tranquilo y que, como bien decís, hace tantos años que viene y una duración que dura tantos años, ellos continúan normalmente y tranquilamente. Esto, o sea, a ver, primero yo creo que es falta de conciencia de lo que implica. No obstante, lo que vos me mencionás, no estamos en el ámbito penal, sino en el ámbito civil, por más que estemos hablando de la Dirección de Comercio o como se llame en Salta, que acá se llama Dirección de Comercio, la Secretaría de Consumidor. Sí, obviamente que son pasibles de multas las empresas si se acredita que se efectúa publicidad engañosa. Hay muchas prácticas al momento de lograr que el consumidor preste ese consentimiento, que tenemos duda que sea efectivamente libre, porque para que sea libre hay que tener un conocimiento acabado de lo que se está suscribiendo. Y en general hasta inclusive se dan por escrito ofertas en donde se establecen cuotas fijas o cuotas sin intereses. Está bien que acá no estamos hablando de intereses porque el funcionamiento de este negocio se refiere a otra cosa, pero no podemos hablar de cuotas fijas cuando en realidad estas cuotas, de acuerdo a la estructura del negocio, va a ir variando de acuerdo al valor móvil. Y esto se le entrega por escrito, y esto es lo que induce al ahorrista a contratar. Pensar que va a pagar esa cuota y no que va a pagar 1.500 veces más esa cuota. Entonces, uno va a los shopping y ve los carteles en donde dice cuotas fijas, y sí, con total flagrancia, podríamos decir, y sin ningún tipo de problema. Y también el hecho de que muchas veces ni siquiera el ahorrista va a la concesionaria, que sería el canal de comercialización de los planes de ahorro, sino que muchas veces le van al puesto de trabajo. Yo tengo casos en donde le fueron al puesto de trabajo y le ofrecieron el plan de ahorro y le llevaron la documentación para que firme, o los abordan en los shopping o por la calle. Y bueno, nosotros tenemos una legislación especial en este tipo de contratos, que son los que se denominan fuera del establecimiento comercial, en donde hay una tutela específica del ahorrista, porque no fue él el que fue a buscar el contrato, sino que el contrato lo buscó a él. Y en situaciones en donde no esperaba celebrar un contrato, se ve sorprendido y lo termina celebrando. Entonces, en estos supuestos existe también lo que se denomina el derecho de arrepentimiento, que tenemos un plazo de 10 días para arrepentirnos sin costo alguno, o se establecen algunas pautas en la jurisdicción, etcétera, etcétera, que eso ya es más jurídico. Pero tenemos que tener presente que cuando nosotros nos abordan o tocan el timbre de nuestra casa, o cuando van a nuestro puesto de trabajo a ofrecernos cualquier contrato que fuere, tenemos una tutela especial que tenemos que tener en cuenta, porque así podemos ejercer nuestros derechos. Efectivamente. Doctora, ¿y quiénes controlan la actividad de las concesionarias, de las empresas, todas vinculadas, que explotan estos planes de ahorro? Bueno, la Inspección General de Justicia es la autoridad de aplicación nacional que controla los planes de ahorro. Eso es lo que te puedo decir. Claro. Más que eso, tengo mis serias dudas respecto de ese control, porque si no, no ocurrirían las cosas que ocurren realmente. Pero bueno, en la formalidad, esta es la autoridad de aplicación y dicta resoluciones que regulan la actividad. Incluso muchas de las resoluciones que dicta la IGJ no son respetadas por el grupo económico. Claro. Una de ellas es que tienen que respetar el mejor precio con bonificaciones y descuentos del vehículo. Y no, de hecho no se respeta. ¿Por qué se requiere que se respete el mejor precio? Porque en realidad la administradora
le compra a la fabricante mes a mes al contado. Y Claro. ese es el vehículo que se le adjudica al ahorrista. ¿Con qué? Con el valor móvil que va a ir variando mes a mes. Entonces no se le puede cobrar un precio superior de ese valor del vehículo, porque en realidad el precio es el comprendido mes a mes. No sé si entienden cómo es la lógica de este contrato. Entonces, la IGJ establece determinadas pautas, entre ellas que se respeten los descuentos y bonificaciones, y muchas veces con las publicidades advertimos que si tomamos una liquidación del mismo mes en que se efectúa una publicidad del mismo vehículo, vemos que el precio de la publicidad es sustancialmente inferior al que consta en las liquidaciones. Así que ni siquiera, en muchos casos, cumplen esta normativa de la autoridad de Contralor. Claro. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerle muchísimo realmente. Ha sido una clase magistral. Así es. Che Consumidor, así que por compartir un poco la emoción de los estudiantes de la Universidad de Rosario, le agradecemos muchísimo la claridad de los conceptos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y la próxima será presencial, doctora. Pero me Salta. encantaría si pruebo las empanadas salteñas nuevamente, que hace mucho que no las como. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Nosotros doctora. hacemos una pausa, Gonzalo. Hacemos una pausa brevísima y seguimos en cuarto intermedio. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a mile. Seguimos en cuarto intermedio Roque, seguimos desarrollando el derecho animal acá en el programa del Colegio de Abogados de Salta. Estamos en contacto con la doctora María de las Victorias González Silvano, desde Buenos Aires. Doctora, ¿cómo está? Bien, muy bien. Acá, como todos, sufriendo un poco del encierro, no tan encierro, pero bueno, bien. Ahí la vemos en un espacio verde y con ladridos de fondo, digamos. Ah, bueno, sí, porque yo me vine para la quinta. Este es si no, tendría que estar en un departamento muy chiquito y bueno, me vine para acá para tomar un poco de aire. La pasás mejor. Así es. Bueno, la doctora dirige una diplomatura que va a empezar pronto, en abril, una diplomatura que se va a desarrollar por varios meses, hasta noviembre, disertantes de Latinoamérica, de Europa. Realmente un temario muy interesante el que se va a desarrollar en la diplomatura, doctora. Sí, bueno, como primero que todo yo tengo, para que tengan una idea, yo vengo hace muchos años siendo docente de la materia de Derecho Animal en la UBA, en Derecho. La Universidad del Museo Social, que es la universidad más antigua en la Argentina, laica, privada, o sea, viene la UCA y la UNSA, ¿no? Nos ofreció esto de una diplomatura de Derecho Animal. Y lo que se hizo desde la diplomatura es, obviamente, poner mucho de la temática que tiene la materia, pero con mayor calidad y mayor material, ¿no? Pero lo que se sumó, que tiene muy lindo, es que es una diplomatura que es para Iberoamérica, yo siempre digo. Y cuando me dicen por qué, digo, bueno, a ver, lo tienen a Oscar Horta en ética animal, Katia Faría, que también en ética animal, Daran Teram, que es un doctorando de Oscar Horta. Ellos, digamos, como íberos, propios íberos, porque tenés una portuguesa y dos españoles. Pero aparte tenés a Ana María Boglio, de Argentina, para hablar de ética y filosofía animal, o sea, que no es menor. Pero después tenés una serie de profesionales, doctores magíster argentinos, que son de primer nivel, y que están ya aprobados, o sea, ya hace muchos años que vienen como esto, como es
Elisa Rosa, como puede ser Juan Ignacio Serra, María José Domínguez Edreira, como es Martín Testa en el derecho del consumidor y los animales, que tiene una materia que se llama así, Martín Escoto con el tema de aves, o sea, esto como vos decís, dentro de los argentinos hay un bloque de docentes de mucha calidad, pero a esto se le suma otra española más, que es Marita Jiménez Candela, que es la directora del máster, el único máster de Derecho Animal y Sociedad que existe en el mundo, que está en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que va a dar también clases, ¿no? Hablando sobre la Unión Europea, el bienestar y los animales, y un montón de docentes de otras universidades extranjeras, como Rudy Chávez Salazar, que es de Bolivia, Doctora, me colombianos gustaría y saber ecuatorianos. respecto, sí, al tema del derecho animal. Mucha gente nos está viendo también no es abogada, muchos también abogados que nos ven, se relacionan hace muchos años también, y por ahí, bueno, hablar, como siempre mencionamos de este espacio, hablar de derecho animal, realmente es novedoso como sujeto de derecho. En cuanto a la representación de los animales, ¿quiénes nos pueden representar para ejercer esos derechos? O hacer respetar esos derechos. Lo primero que tenemos que entender es que los animales no tienen tantos derechos reconocidos como todo el mundo cree. Son sujetos morales, es decir, dentro de la filosofía, ser sujeto moral es ser sujeto de consideración. Era como, sin ofender a nadie, lo éramos antes las mujeres, que no teníamos derechos civiles, ni electorales, ni nada, o lo eran la gente de color negro, que no tenían derechos políticos, es más, eran tratados como cosas, y las mujeres también, o sea, todo esto es todo un avance. Después del fallo Sandra, de nuestra querida orangután, Sandra hace un corte y dice, cambiamos la postura. Los animales pueden ser sujetos de derecho porque ya son seres sintientes y sensibles. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa ser sujeto de derecho? Que yo voy a tener derechos y otros van a decir, voy a tener obligaciones. Y yo le digo, guarda, que sus hijos menores de edad son sujetos de derechos y que yo sepa no tienen ninguna obligación. Entonces, ser sujeto de derecho no significa que va ligado a las obligaciones, sino los derechos que ellos pueden tener. Es más, muchos adultos mayores o muchos adultos tienen derechos, pero no tienen obligaciones, sea por enfermedades mentales, sean por algún problema cromosómico, o sea, porque la gente confunde tener derechos con tener obligaciones. No. ¿Y cuáles serían los derechos, doctora, que le reconocemos dentro de la categoría de derechos que tenemos, verdad? Primero, tenemos que tener en cuenta que todavía no están incluidos, y sí lo es, de hecho, como parte de nuestra familia, a los animales domésticos de compañía, ¿no? Usted a su perro, a su gato, y algunas palomas o algunos pájaros, son parte de su familia. Los padecen tanto como ellos, sufren, los llevan al médico, le dan su nombre, le ponen su apellido, todo lo demás, pero si usted necesita unos días porque están enfermos para pedir una licencia, no es parte de su familia, porque el código no lo reconoció. Entonces, esto tiene que cambiar, ¿no? Es más, si usted, Dios no lo quiere, yo no sé su estado civil, pero si usted se separa y tienen en común con su mujer, o una perra, o un gato, lo que usted quiera, y quieren que esté parte del tiempo con uno y con el otro, porque ambos lo quieren, porque se quedaron con ellos, el derecho civil no lo prevé. Esto no significa que no haya habido fallos, que lo hayan previsto y lo hayan hecho. Entonces, Sydney existe. Esto es como primera situación que tiene. Que son incapaces de hecho, como lo son los niños o las personas, como yo dije, con algún impedimento. Sí, eso también es cierto, pero eso no significa que no podamos representarlos. Y los puede representar cualquier cuidador responsable. Y el cuidador responsable es lo que la gente comúnmente dice dueño. Pero no es dueño, es un cuidador responsable, como no somos dueños de nuestros hijos humanos, somos cuidadores responsables para el código. Otro, como le digo, en el derecho laboral usted tendría muchos derechos en los cuales los podría ejercer, en el sentido que podría pedirse los días de licencia. En el derecho civil, el poder verlo, el poder visitarlo, también tendría la obligación de alimentarlo, ¿no? Pero bueno, esto sería su obligación, no la del perro o del gato. Y después tenemos otros animales en los cuales los tenemos que dividir en dos. Uno, los mal llamados animales de producción o granja, mal llamados, que serían desde el gallo, la gallina, hasta el chancho,
o sea, pasando por la vaca, el caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues son animales domésticos, pero se los llama animales de trabajo, animales de granja, animales de producción. Los animales no están para la producción, están para vivir. Entonces el primer derecho que hay que reconocerles es la vida, ¿no? El segundo derecho es la integridad física, y el tercero es la dignidad. Y después hay otra categoría de animales no humanos, como los silvestres. Y digo silvestres y no salvajes, porque salvaje es una condición propia de cualquiera. Usted puede tener un acto de salvajada. Sin embargo, no es un animal salvaje. Es un animal domesticado, ¿no? El silvestre. Y el silvestre, la verdad, ahí los derechos del animal silvestre son la no intervención en su hábitat, la protección de su hábitat, y si hay intervención solo que sea positiva, es decir, para protegerlos, es más, y de esto lo que yo estoy diciendo no es algo que se me ocurrió a mí, lo hacen en Europa. Usted sabe que allá desde los helicópteros se tiran galletas para que los animales coman, especialmente los roedores, ardillas, etcétera, en Cataluña, en Vigo, en todos esos lados. ¿Para qué? Para que tomen la antirrábica, y de esta forma no se la transmitan a ningún otro animal, y también de paso no la contraigan ellos. Claro. Entonces, las ratas en muchos lugares, que es un animal urbano, es parte de la fauna urbana, ¿cómo se contiene? Usted me dice, fácil, se matan. No, los animales no se matan, se contienen. ¿Cómo? Y muy fácil, con anticoncepción, pero para eso necesitas políticas públicas. El Estado tiene que hacerse cargo de eso. Doctora, una última pregunta, Roque, de mi parte, tiene que ver con el reconocimiento de los derechos a los animales. Decimos que los animales son seres sintientes, y el reconocimiento de sus derechos tiene que ver también con el desarrollo de su inteligencia, o simplemente con el hecho de ser sintientes. Con el hecho de ser sintiente, no. De hecho, por eso yo siempre hago un ejemplo y digo, riéndome cuando doy clases, que a mí los ofidios, las víboras, no, yo soy de Córdoba, ¿no? Nunca me gustaron. Lo cual no significa que esté matando víboras, ¿no? O sea, esta es una realidad. Pero tampoco me gustan muchos humanos, ¿eh? Hay muchos humanos que no son simpáticos, y no por eso los pongo en la parrilla, ¿no? Además que, porque el Código Penal me daría una sanción, pero tampoco los pongo en la parrilla. Entonces esto también es algo que tenemos que entender. A los humanos no tocamos los que tenemos ciertas consideraciones, porque ustedes saben que el tráfico de personas sigue existiendo, y esto no se ha frenado. Es más, el tráfico de animales se ha hecho cada vez más voluminoso, porque es, yo digo, un delito muy barato. Cuando me preguntan por qué considero que es un delito muy barato, es porque el animal vale mucha plata en el mercado, pero a la vez la pena, si me agarran, es muy baja. En cambio, si me agarran traficando un humano, la pena es muy alta. Por lo tanto, es un delito muy barato. Cuando ustedes hacen un delito de tal tipo y la pena es baja, es un delito barato. Entonces, por eso la vida de estos animales vale nada. Cuando realmente toda vida merece nuestra consideración, ¿no? Bueno, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, doctora. Un tema muy apasionante. Realmente muy apasionante. Y para seguir hablando, debatiendo y demás. La verdad que muchísimas gracias, doctora. Bueno, y están invitados, porque lo que tiene de bueno la diplomatura esta en el Museo Social es que pueden venir cualquier profesión, cualquier persona que quiera hacerlo. Se hace online, así que bueno, inscripciones @umsa.edu.ar. Pidan ahí las condiciones, está baratísima, como digo yo, parezco vendiendo un producto, pero está muy barata, ¿no? Muy barata, y la puede hacer cualquier persona, y bueno, de esta forma van a tener profesores, no los podrían tener de otra forma porque están todos en el extranjero. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Le agradecemos muchísimo, doctora, y nosotros ya volvemos con más Corte Intermedio de TC por la señal de Somos Salta. Falling, then I would catch you. You need a light, I'd find a man.
Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y nos vamos a la provincia de Córdoba, ¿te parece? Así es, Gonzalo, está conectado con nosotros el doctor Ezequiel Vergara, quien es abogado de UCU, ¿no es cierto? Organización Nacional que defiende los derechos del consumidor. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muchas gracias por la conectividad, sobre todo en esta semana, Gonzalo, que volvemos a recordar, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Así es, sí, por esta razón, digamos, uno de los temas centrales es esta materia de derecho del consumidor. Ezequiel, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Al contrario, un tema que vamos a desarrollar en este y en el próximo programa Roque es el tema de los contratos de locación. Ezequiel, ¿cómo estamos ante esta situación? Bueno, la noticia, si se quiere, tiene que ver con las últimas regulaciones por parte de AFIP de las cuestiones de los contratos y también con el hecho de que este mes termina, supuestamente no va a haber nuevas prórrogas, los decretos que habían congelado los alquileres y suspendido las ejecuciones de los desalojos. Así que lo que primero que puedo decir, como abogado que venimos siguiendo la temática relativa al congelamiento de precios y suspensión de los procesos, es que va a haber una gran conflictividad posiblemente a fin de este mes, porque todo lo acumulado durante toda la pandemia, más todo lo que venía de antes, que no pudo ser ejecutado por razón de la pandemia, prácticamente un año de periodo acumulado, que si a partir de abril la gente no puede resolverlo poniéndose de acuerdo entre las partes, va a terminar en un conflicto. Esos son los problemas de las regulaciones que por ahí patean para más adelante los conflictos. Así que vamos a estar atentos, ojalá que no se dé esa situación de mucha conflictividad, pero es de prever que va a haber seguramente dueños, locadores que van a reclamar toda esa deuda que no se pagó, inquilinos que van a estar confundidos respecto de cómo tienen que pagarla y van a reclamar también el no pago, nuevas prórrogas, y eso seguramente o probablemente puede caer en un conflicto. Con respecto a los alquileres, hay que decir que hay dos visiones del tema, dos visiones que son muy respetables, pero que en definitiva, yo como abogado de una asociación de consumidores muy prestigiosa, que es Usuarios y Consumidores Unidos, me posiciono desde la idea de que el alquiler entra dentro de la categoría del derecho del consumidor, y ese es el enfoque que debe darse al inquilino. El inquilino es un consumidor, hay que darle todas las protecciones para que sea justamente válido su derecho y sus reclamos, y en eso también fue el aporte de la modificación de la ley de alquileres relativo a darle más derechos relativos a su calidad de consumidor al inquilino. Hay otra visión que tiene sus pros y sus contras, por decirlo así, es considerar el alquiler como un derecho humano. Incluso la propia Organización de Naciones Unidas tiene algunas declaraciones en las que da algunos lineamientos acerca de suspensiones de desalojo, congelamientos de precios, y antes de la pandemia, estamos hablando de resoluciones de diciembre del año pasado, en la que ya se ve venir de parte de organismos de jerarquía internacional una bajada de línea, por decirlo así, sobre el tema de alquileres para considerar los servicios públicos. Servicios públicos no, derecho humano, y por lo tanto con una gran presencia del Estado en la intervención de este tipo de contratos. Sí, Ezequiel, sí, perdón. No, pero de hecho, digamos, históricamente ha sido un contrato en donde ha regido una fuerte presencia del Estado a través de las leyes de emergencia históricas de nuestro país, ¿no? Que no es novedad. Exactamente. Nosotros tenemos en Argentina mucha experiencia con regulación de emergencia y particularmente también con regulaciones intervencionistas, regulaciones que se meten entre las partes, pero no ya desde una perspectiva como la del derecho del consumidor, marcando que hay una parte que está en mejores condiciones porque conoce el inmueble, porque es el que en definitiva percibe y no tiene que estar viviendo si hay un problema, no tiene que soportar las cuestiones hasta que se arregle y demás, sino que es la parte con mejores condiciones en ese contrato. Otra perspectiva, al considerar un derecho humano, un derecho inalienable, el derecho a la vivienda, surge también ya una intervención más fuerte, que ordena muchas veces a que el propietario, el inversor, el que alquila la casa, tenga que soportar, por decirlo así, regulaciones adicionales. Por ejemplo, esta suspensión en la posibilidad de recuperar su propiedad. Es una situación bastante complicada,
sobre todo para una persona, por ejemplo, que esa inversión la tiene en base a obtener determinada rentabilidad y ya sabe que luego va a ir a vivir ese inmueble y de pronto el Estado le dice, no vas a recuperar tu inmueble por tiempo indeterminado y va empezando a hacer prórrogas. Eso genera también una idea diferente dentro de lo que es el derecho civil, y lo que nosotros observamos es que esto termina siendo en Argentina, donde el Estado no puede todavía garantizar el propio Estado estas condiciones, sino que le traslada esta garantía a los que son propietarios de inmuebles, termina siendo básicamente trasladado como problema a los inquilinos, a través de aumentos de precios. Es decir, todas estas cargas adicionales que se ponen a los propietarios al considerarse el alquiler un derecho humano, termina repercutiendo en que los propietarios cada vez lo ven menos como un negocio de los alquileres, quieren salirse de ese mercado, con lo cual hay menos inmuebles, exigen más garantías para entrar a un inmueble porque saben que en cualquier momento este negocio puede ser intervenido y por supuesto suben el precio. Entonces lo que estamos viendo como efecto tanto de la ley de alquileres en su aspecto específico de la indexación de los contratos, que es una intervención fuerte en relación a cómo fijan el precio de las partes, como también los decretos de necesidad y urgencia que hacen que los alquileres se puedan prorrogar, que se puedan suspender los desalojos, y sumado a eso, una gran movida de parte de AFIP, de pedir el registro de alquileres, de pedir mucha información acerca de cómo se dan esos contratos, lo que termina haciendo es que haya una fuerte intervención, como consecuencia de eso, el aumento de los precios por parte de todos los propietarios, porque le trasladan los impuestos, le trasladan la incertidumbre, le trasladan todo lo que piensan que va a ser una pérdida de rentabilidad. Doctor, bueno, lo que usted justamente mencionaba entonces, en nuestro país sucede que este tipo de regulaciones que originalmente sus fundamentos son para la protección del inquilino, a la larga terminan perjudicándolo, y sobre todo teniendo en contexto lo que es la economía. Usted me mencionaba lo que es el negocio inmobiliario, pero las personas también lo ven más como un negocio, una forma de obtener una renta, una jubilación, una forma de retirarse. Creo que la inversión en ladrillo en Argentina es de unas pocas todavía seguras, y son personas que generalmente, en la mayoría de los casos, utilizan estas rentas para retirarse ya de su vida, porque con la jubilación hoy en día es imposible vivir. Así es, históricamente, por poner un ejemplo, en nuestro gremio, en nuestro oficio, el abogado normalmente no tiene una jubilación asegurada y normalmente busca invertir en algún departamento, algún juicio que ganó, pone ese dinero en un departamento para obtener alguna renta el día de mañana, como un complemento de la jubilación de los abogados, que no se caracteriza por ser muy elevada. Entonces, ¿qué pasa? Con este tipo de regulaciones ya las personas que antes veían como algo seguro el tema de los alquileres, pueden alejarse de esa idea y buscar otro tipo de seguridad en otro negocio, lo que afecta, en definitiva, a la oferta de inmuebles. Y cuando se afecta a la oferta, también sabemos, sube el precio. Entonces, ahí yo creo que el gobierno debería, todas las fuerzas políticas, porque en esto no estoy hablando de oficialismo ni oposición, la ley de alquileres en ese aspecto fue aprobada conjuntamente por las dos fuerzas mayoritarias. Entonces, creo que las fuerzas políticas mayoritarias deberían considerar los efectos económicos de lo que pueden ser buenas intenciones, pero con resultados que en definitiva está a la vista que no terminan dando el resultado esperado. No bajaron los precios con el dictado de la ley de alquileres, muy por el contrario, se han elevado como nunca tanto los precios como se ha disminuido la oferta. Y además combinado con otras cuestiones como estos decretos de emergencia. Respecto a la pandemia fue muy grave lo que pasó, porque el Congreso podría haber sacado una ley regulando específicamente la cuestión de los alquileres en la pandemia. La actividad comercial, por ejemplo, podría, en base a aquel principio del riesgo compartido, que la doctrina nuestra está tan asimilada, podrían haber sacado una ley diciendo que en periodo de pandemia esos alquileres comerciales de esas actividades que no se pudieron dar, el riesgo sea compartido y por lo tanto el inquilino pague la mitad del alquiler, repartir un poco el esfuerzo. ¿Qué pasó? No salió ninguna disposición y terminó todo con la ley del más fuerte, ¿no? Los dueños que pudieron cobrar exigieron cobrar, y cuando del otro lado había inquilinos insolventes cerraron la oficina y se fueron, y así terminó siendo bastante desordenado ese proceso, que el Congreso podría haberse ocupado específicamente de los alquileres, sobre todo comerciales. Los habitacionales no, porque toda la gente estuvo en su casa. Pero los que no pudieron trabajar, pudieron seguir pagando alquileres. Ahí no hubo
ninguna intervención. Y mientras tanto, sacaron una ley de alquileres con una proyección respecto a la indexación que claramente no fue la esperada. Se esperaba que con la indexación de los alquileres el precio iba a ser menor que la inflación, o mejor dicho, iba a acompañar a la inflación. Por primera vez, lo que ocurre es que el precio de los aumentos de los alquileres supera al precio de la inflación. Históricamente, los contratos escalonados, esos que se renovaban cada año primero, cada 6 meses después, porque cada vez hay más inflación, siempre estaban por debajo de la inflación. Y cuando uno miraba el contrato al finalizar los 2 años, decía, al final, el alquiler quedó actualizado por debajo de lo que fue la inflación real, porque siempre en este país la inflación le gana las expectativas. Bueno, acá se puso directamente atado al índice de inflación y el resultado fue que los alquileres están aumentando muy por encima de ese índice fijado. Así que esas son las consecuencias por ahí de no valorar las cuestiones económicas fundamentales, tomar solamente esta idea de alquiler como derecho humano que puede traer consecuencias desfavorables al mercado y por lo tanto se olvidan del inquilino como consumidor, con derecho a tener un buen inmueble, a reclamar los problemas de ese inmueble y tener acceso a una libertad en la elección de inmuebles disponibles. ¿Qué es lo que se espera, qué es lo que se proyecta con respecto a si se va a prorrogar o no la ley de alquileres en materia de suspensión de desalojos? Lo que entendemos por todas las comunicaciones extraoficiales del gobierno, porque esto siempre se ha manejado a través de comunicaciones y el último día hábil se publica en el boletín oficial la prórroga. Sí. Así venía siendo. Lo que entendemos es que se ha comunicado que no se iba a renovar. Pero eso no quiere decir que el último día de marzo se publique en el boletín oficial una nueva prórroga. Ezequiel, ¿cuál es el día D? Sí. ¿Cuál es el día D para los televidentes que nos están viendo en este momento? El último día de marzo, si no se publica ninguna normativa que prorrogue, entendemos que da por finalizada la vigencia del decreto. Decreto que, decimos con todas las letras, ha beneficiado mucho a las personas que estaban en un inmueble, pero ha perjudicado muchísimo a todos aquellos que salieron a buscar dónde mudarse, lo cual es una complicación para la gran mayoría de los inquilinos que quieren cambiarse de inmueble porque no están satisfechos con las condiciones, o cambiar sus condiciones de vida mudándose solo, independizándose, parejas que empiezan a convivir. Todos eso han encontrado el mercado con muy poca oferta de inmuebles. Doctor, una última pregunta de mi parte. Lo que también un fenómeno que ha podido ver, que está sucediendo, que viene realizándose y que uno calcula que se vaya ampliando este fenómeno, es que muchas personas, en vez de firmar contrato de locación, lo que van a terminar firmando van a ser comodatos, ¿no? Entonces, para evitar un montón de cuestiones impositivas y también para saltear este tipo de impedimentos, lo cual también expone a los inquilinos también, porque un comodato es otro tipo de contrato y mucho más flexible. Más precario. Sin dudas, todo lo que es este manoseo y esta hipertrofia legislativa, cambio permanente de la legislación, sumado a mucha legislación que todo el tiempo va cambiando, hace que las personas quieran eludir esa legislación por las dudas, buscar otro tipo de regulaciones. En materia de alquileres, tanto si se lo mira como desde la perspectiva de derecho del consumidor, como si se lo mira como un derecho humano, en ambos casos es de orden público la legislación. Así que eludir tanto la materia impositiva como la normativa que hoy está dispuesta en el Código Civil y Comercial puede traer como consecuencia la nulidad de esos contratos, por más que tengan el título de comodato, y la exigencia de toda la regulación que indican los contratos de locación. Pero por supuesto, para eso tendrá que intervenir un juez y declararlo de esa manera. En el camino, en el mientras tanto, muchísimas personas van a eludir estas regulaciones porque tanto del lado de los inquilinos como del lado de los propietarios encuentran desventajas de aplicar esta legislación. Después, por supuesto, otra cosa es que el mercado económico se termina acomodando a la nueva legislación, pero no tendría que estar todo el tiempo pasando estos cambios que complican la vida de la gente. Las personas tendrían que estar con mayor seguridad estos contratos, sobre todo con un código que en el 2015 fijó las reglas básicas de la locación y se podría haber ajustado, ajustes que se hicieron importantes con la ley de alquileres, pero no el ajuste más famoso, que es el tema de la indexación, sino ajustes que sigan la jurisprudencia y pongan al inquilino en la protección de sus derechos como consumidor y como un consumidor particularmente vulnerable porque está en el consumo de un servicio, la vivienda, que es muy importante. Esa sería un poco la tendencia que nosotros propiciamos.
Muchas gracias, Ezequiel, doctor. clarísimos los conceptos. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y voy a estar siguiéndolo para el otro colega que va a hablar también del mismo tema, así que muy interesante. Así es, que es el doctor Martín López Fleming, así que a quien ya vamos convocando. Muchas gracias, doctor Ezequiel Vergara, y bueno, saludos a Córdoba y a los cordobeses. Saludos a todos los colegas y a la gente de Salta. Y hemos llegado al final de nuestro programa, Roque, un programa que pasó realmente volando, ¿no? Así es, Gonzalo. Nosotros, bueno, nos queda ya despedirnos hasta la semana que viene. Un nuevo cuarto intermedio. Hemos compartido con ustedes, esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la semana que viene. I can see clearly now the rain is gone. I can see all of the color my way. Gone out the dark down that had me blind. It's gonna be a bright, oh bright, sunshiny day.